Las razones del derecho. Las teorías de la argumentación jurídica según Manuel Atienza. Apéndice Justificación de las decisiones judiciales, según Roberts. Objetivo: reconocer al autor Robert S. Summers en su análisis filosófico de producción, interpretación y aplicación del derecho. Summers se interesó por problemas básicos del derecho. Este interés surgió por su trayectoria como jusprivatista y jurista. Es importante señalar que Summers tuvo una gran atención al problema de la justificación de las decisiones judiciales. En la filosofía jurídica norteamericana hay una falta de interés al problema de la justificación de las decisiones judiciales. Esta consecuencia se debe a la influencia del realismo jurídico. El realismo en su forma más extrema niega la posibilidad de que las decisiones judiciales puedan ser justificadas en sentido estricto. El movimiento Critical Legal Studies es sumamente influyente en los Estados Unidos, en donde sus pioneros sostienen que si el derecho está radicalmente indeterminado, la toma de decisiones por parte de los jueces, abogados o teóricos del derecho son actos esencialmente políticos que se pueden explicar y criticar, pero no justificar. El trabajo más trascendente de Summers está dedicado al razonamiento jurídico. Es un artículo titulado Two Types of Substantive Reasons, The Core of Common Law Justification. Un contraste con el modelo de argumentación judicial que elabora Summers es la concepción formal y la dialéctica. La concepción formal es característica de la lógica y desde el punto de vista de la lógica deductiva, en sentido estricto, un argumento es un encadenamiento de preposiciones. Un argumento válido se cumple por el hecho de que si las premisas son verdaderas, entonces también lo es la conclusión. Por consiguiente, la validez de los argumentos no depende del contenido de verdad de las premisas y de la conclusión. La lógica se refiere al resultado de la argumentación. La concepción material de la argumentación plantea las cosas de forma diferente. Es un proceso consistente en dar buenas razones a favor o en contra de alguna tesis teórica o práctica. Lo que se persigue es si existe o no razones para creer en algo o para realizar una determinada acción. Por lo tanto, no basta con que el argumento presente una forma determinada, se necesita que esté bien fundado si es verdadero y que éstas supongan razones relevantes para la conclusión. En la perspectiva de la concepción dialéctica, la argumentación se ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más sujetos. La argumentación discurre según ciertas reglas que regulan el comportamiento lingüístico de los participantes. Flujo de argumentos y tienen la finalidad de persuadir a un auditorio, aunque solo se constituya por una persona, para que acepte determinada tesis. Summers se interesa de qué manera construyen los jueces common law, sea de su fuerza justificativa, las premisas y las razones que deben servir como justificación de sus decisiones. Esta fuerza de justificación reside en el razonamiento práctico, en la técnica consistente en construir y confrontar entre sí las razones para llegar a una determinada decisión. Summers, aparte de describir el proceso de justificación de los jueces del common law, presenta un modelo normativo de lo que debe ser la práctica justificativa. Es una reconstrucción racional que pretende dar una práctica y mostrar cómo puede mejorarse desde adentro, desde la perspectiva del aceptante que se siente comprometido. Tesis centrales del trabajo de Summers. Tipología de las buenas razones: deja fuera a las falacias y las malas razones. Sustantivas. Su fuerza justificativa se deriva de consideraciones moral, económico, político, institucional, engral, social. Existen tres tipos principales de razones: finalistas, corrección, institución. Tesis centrales del trabajo de Summers. Tipología de las buenas razones. Autoritativas. Consiste en apelar el precedente o a otro tipo de autoridad jurídica. Leyes. Analogía a textos doctrinales. Fácticas. Permite justificar enunciados fácticos. Hechos adjudicativos: hecho de la norma a aplicar. Hechos legislativos: el establecimiento de una norma legal. Tesis centrales del trabajo de Summers. Tipología de las buenas razones. Interpretativas. Justifican una determinada interpretación de un texto. Críticas. Critican algún aspecto de algunas anteriores razones. Son razones no autónomas porque dependen de las anteriores. Tesis centrales del trabajo de Summers.
El centro de la justificación en el common law son las razones autoritativas. Razones fácticas le interesa la justificación normativa. Razones interpretativas se pueden basar en criterios sustantivos, interpretación teleológica y axiológica, como en criterios autoritativos, interpretación literal. Razones críticas no son razones autónomas. Tesis centrales del trabajo de Summers. El centro de la justificación en el common law son las razones autoritativas. Razones fácticas le interesa la justificación normativa. Razones interpretativas se pueden basar en criterios sustantivos, interpretación teleológica y axiológica, como en criterios autoritativos, interpretación literal. Razones críticas no son razones autónomas. Tesis centrales del trabajo de Summers. Las razones finalistas son razones cuya fuerza procede del hecho que sirven para apoyar una decisión que previsiblemente tendrá efectos que contribuirán a un fin social valioso. Rasgos centrales. Carácter fáctico orientadas hacia el futuro. Graduabilidad. Estas razones se basan en valores tangibles de la vida real. Seguridad. Salud. Aire limpio. Tesis centrales del trabajo de Summers. Las razones de corrección derivan su fuerza justificativa de la aplicabilidad de una norma sociomoral válida a las acciones de las partes. Las dos subespecies, las que apoyan en nociones de culpabilidad y las razones que se basan en la idea de imparcialidad o justicia. Estas relaciones no dependen de una apelación causal, sino si se dan las condiciones de aplicación de la norma correspondiente. Tampoco son graduables. Tesis centrales del trabajo de Summers. La construcción, evaluación y legitimidad. Las razones finalistas y de corrección plantean problemas complejos y relativamente diferenciados. Una razón finalista puede tener como fin la corrección y una razón de corrección puede generar una razón finalista. Una decisión basada en una razón puede tener efecto de que en el futuro, los jueces y otros actores jurídicos se comporten de acuerdo con esa norma de corrección. Tesis centrales del trabajo de Summers. Las razones institucionales son razones de fin o razones de corrección y aparecen vinculadas a procesos institucionales específicos. Summers las considera diferentes a las razones finalistas y las de corrección porque sus motivos son de orden descriptivo y prescriptivo. Su función es superar, debilitar o anular una razón sustantiva. Legitimidad. Las razones finalistas tienen siempre en el contexto del common law una legitimidad menos discutible que la de las razones de corrección. Ello se debería a que las primeras parecen basarse en valores tangibles en la vida real, como la seguridad, la salud, el aire limpio, mientras que las segundas hacen referencia a valores buena fe, equidad, merecimiento. Una parte del artículo de Summers está dedicado a defender la legitimidad e importancia de las razones de corrección en el common law. Parte de la crisis de la no reducibilidad de las razones de corrección a razones finales. Uno de los mayores méritos del trabajo de Summers consiste en ofrecer un modelo de análisis del razonamiento judicial justificativo que se sitúa en el nivel de abstracción adecuado. Con ello quiere decir que los conceptos que elabora en las decisiones que efectúa son por ansiosamente las que resultan necesarias para dar cuenta de su realidad sin distorsionarla. Por ejemplo, el análisis comparativo que ofrece entre las razones finalistas y las razones de corrección contribuye, en mi opinión, no solo a que los jueces y, en general, los juristas podrán comprender mejor el aspecto central del razonamiento justificativo, sino, además, a que puedan justificar mejor sus decisiones. Los problemas que plantea el modelo inicial de Summers podría quizá sintetizarse en los siguientes. 1. La definición de las razones en términos de buenas razones es problemática. Plantea la paradoja de que una razón mal construida tendría que ser considerada, sin embargo, como una buena razón. Suma solo excluye del campo de las buenas razones las que construir falacias o son manifiestamente malas razones, pero no parece dar espacio para las que, siendo razones, no son buenas razones. 2. La clasificación de las razones en los 5 tipos que antes hemos visto parece objetable. El problema de fondo es que una clasificación que se limite a dar cuenta de los usos lingüísticos en la práctica judicial podría resultar insuficiente. Su aumento de análisis. Merecería la pena intentar una clasificación articulada que dé cuenta de y órdenes los diversos criterios de clasificación usados por Summers y que están presentes en la discusión actual, las zonas autónomas y no autónomas.
de primer nivel y de segundo o tasas nivel, normativas y fácticas, parciales complejas, perentorias o no perentorias, interpretativas o no interpretativas, 3. La tesis. La prioridad de las razones sustantivas parece, en efecto, problemática. Uno de los problemas que tiene que ver con la propia naturaleza de sus razones es que el derecho puede reconocer la existencia de razones sustantivas, sin necesidad de referirse ninguna razón agosto respectiva reformada ya parte del derecho. No en muchos sistemas jurídicos incorporan criterios de validez que son sustantivos, es decir, de la validez más aquí únicamente una cuestión formal o procedimental. Pero es difícil aceptar que un juez pueda considerar, sin más, como una razón jurídica la existencia de una norma válida aún de carácter social o moral. Para ello se tendría que demostrar que esa norma se contiene ya en el sistema jurídico. 4. El modelo de Summers lleva a reducir la importancia de la argumentación por analogía en el derecho, lo cual parece problemático. No es fácil aceptar la idea de que la existencia de una sólida tradición que ha considerado que el razonamiento jurídico se apoya fuertemente la analogía se base en un error. 5. La relación entre las razones y las normas no está clara. La diferencia entre las razones de corrección en las razones finalistas se escriba básicamente en el destino tipo de norma que sustenta con el que se concrete a cada uno de sus dos tipos de razones. Las razones de corrección estarían ligadas a normas de acción, cuya estructura es esta. Si se dan las circunstancias condiciones de aplicación X, entonces ZDB puede obtener por vivido realizar la acción Y. Y las razones finalistas, normas en fin, cuya estructura, por el contrario, es si se dan las circunstancias X, entonces ZDB puede, tienen prohibido procurar que se produzca el estado que con cosas Y. 6. La clase de razones de corrección plantean dos problemas. Lo que consiste en que Summers incluye la misma categoría dos tipos de razones: las que se basan en criterios de culpabilidad, que apuntan hacia el pasado, en las que se basan en la mera justicia, que apuntan más bien, a hacer presente, de cuya homogeneidad se puede dudar. Otro problema es que quizá no sea tan fácil distinguir las razones de corrección de las razones autodestructivas. Las razones autodestructivas o la mayor parte de ellas son, en cierto modo, razones orientadas al pasado, esto es, se basan en extensión prevé que la norma se aplican se han tenido lugar, en el pasado ciertos hechos que son condiciones de aplicación. 7. Es dudoso que las razones institucionales puedan considerarse como un tipo de raso sustantiva. Lo que hace que sea una razón institucional, parece depender el cumplimiento de ciertos roles o funciones institucionales específicas, y esto no tiene que ser necesariamente conectado con una razón sustantiva. Las razones institucionales pueden haber sido incorporadas perfectamente las normas establecidas por las autoridades y constituye más bien razones formales. 8. Summers sugiere la posibilidad de que el método que propone puede extenderse más allá de las justificaciones en el common law, proceso en el que quedasen desarrollar. Bastaría, quizás, con indicar que las razones autodestructivas sistemas del civil law, no son esencialmente los procedentes, sino las leyes, y quizás, que common law